Hola Gabriela, realmente estamos en un momento muy complicado socialmente, ¿no? Siempre el ser humano es relacional, los seres humanos necesitamos estar en contacto unos con otros y además somos dependientes unos de otros, no vivimos aislados, nos necesitamos. Sin embargo, todo esto de las redes sociales está creando unas situaciones muy complicadas y muy contradictorias, ¿no? ¿Qué problemas trae el uso excesivo de las redes? Bueno, hola Pilar, ¿qué tal? A ver, una de las cuestiones que creo que es muy importante es aclarar conceptos, ¿no? Es decir, hay tres conceptos que son importantes destacar. El primero es el uso, que es un uso cotidiano, que lo utilizamos para comunicarnos, para relacionarnos, para estudiar. Esto ahí, fenomenal, porque no interfiere o no tiene consecuencias en nuestras vidas, ni en las de nuestro entorno. Luego está el abuso, que es un uso excesivo. Y aquí ya hablamos de dos factores importantes a tener en cuenta, que son el tiempo y la frecuencia con la cual estamos mirando nuestros dispositivos. Y también hay consecuencias, o puede haber consecuencias a mediano y largo plazo en nuestra salud física y sobre todo en las relaciones, ¿no? En el entorno, en la comunicación con las personas que tenemos a nuestro alrededor, puede ser afectado esta parte también. Y por supuestísimo todo lo que es manifestaciones psicológicas, ¿no? Como baja autoestima o un concepto pobre de uno mismo, también inseguridades, impulsividad, bueno, agresividad y otras cuestiones. Y luego nos vamos ya a lo que sería adicción o dependencia, ¿vale? La adicción o dependencia, ya estamos hablando de un patrón compulsivo, de un patrón que es básicamente lo que siente la persona es que pierde el control sobre sus dispositivos, sobre el tiempo, y lo más importante es que afecta significativamente diferentes áreas de la persona, como pueden ser el descuido de la higiene personal, como puede ser el sueño, quita horas de sueño y empeora la calidad de nuestro sueño, la alimentación, estamos mucho más sedentarios, y algo que es muy importante es que también nos lleva al aislamiento, ¿no? Entonces, esa falsa sensación de conexión que nos pueden dar los dispositivos, pero en el fondo, dentro del contexto clínico, la gran mayoría de mis pacientes refieren o describen sentirse muy solos, muy inseguros, muy vacíos, muy con falta de ese contacto real que es el cara a cara, ¿no? Entonces el uso o abuso, mejor dicho, de las redes sociales puede traer graves dificultades o consecuencias, sí. Podríamos decir casi que afecta la salud mental, sí, de las personas. Mental y física, porque ten en cuenta que está todo relacionado, ¿no? Entonces, sí, me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir solo, me empiezo a sentir desmotivado, frustrado, rabioso, porque lo que veo en las redes, hay que tener en cuenta que las personas en general tienen cierta noción de lo que están viendo y consumiendo, pero no entienden o comprenden el impacto que está teniendo en su salud mental y física. Bueno, lo que tú has dicho crea una gran distorsión. Es decir, si tú estás todo el día, una cosa somos los adultos y otras cosas son los adolescentes o los jóvenes. También esto hay que hacer una aclaración, porque un joven todavía un adolescente está construyendo su identidad, su personalidad. Si está todo el día consumiendo eso, esas vidas lujosas, ese cuerpo trabajado, esa piel brillosa, esas marcas, ese lujo, esa healthy style life, ¿no? Es muy complicado porque sus vidas son totalmente diferentes a esto, y entonces les crea una distorsión y sobre todo, Pilar, cambia con el tiempo, lo que provoca es que cambie su escala de valores. Entonces, de repente tú ves que prioriza hacerse un tratamiento de blanqueamiento de los dientes o hacerse las pestañas. Como mínimo, exacto, como mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Va cambiando y están viviendo hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior, hacia el enseñar quiénes son y con un gran énfasis o afán de pertenecer a ese grupo, porque eso es lo que consumen. Entonces, terminan interiorizando que
porque ese es el estilo de vida o cómo ellos quieren construir su identidad, ¿no? Claro. ¿Cómo afecta esto, bueno, a nivel personal en la construcción de la identidad? Sí. Pero también lo que somos a nivel personal va afectando a la comunidad. ¿Qué trascendencia trae esto a la sociedad? Sí, correcto. No olvidemos que somos pequeños individuos, pequeñas personas que vamos y formamos parte de una sociedad, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer un análisis crítico, una mirada crítica, una reflexión de cómo estamos educando, qué material o qué contenido estamos consumiendo, porque eso hace que de alguna forma también interactuemos con nuestra sociedad, busquemos determinadas cosas, consumamos determinadas cosas y no otras. Claro. Entonces, evidentemente hay una relación directa. El tema es que se han metido totalmente en la educación. El tema, bueno, con esto de que es un avance, cualquier tecnología nueva es un avance, los niños están usando copia y pega, por así decirlo, de trabajos, no se investiga. ¿Cómo ves tú esto? ¿A partir de qué momento crees tú que se podría empezar a usar? A ver, es todo un tema, es la pregunta frecuente y hay psicólogos, médicos, neuropsiquiatras, neuropsicólogos que hablamos de una manera o planteamos algunas cuestiones. Lo que tú veas. Lo que yo vea, bueno. Yo por mi experiencia clínica de trabajar diariamente con familias, pacientes, adultos, adolescentes, yo a esto lo veo, ¿cómo lo puedo decir? Complejo. Es decir, hay que tener claro que no hay ningún estudio, ninguna investigación científica profunda, seria, longitudinal que avale la incorporación de dispositivos o de todo lo que sea lo tecnológico a la educación. Hoy por hoy no lo hay. Es cierto que se vende mucho esta idea de que tu hijo es un nativo digital, de que tu hijo nace ya con los dispositivos y cuanto más sepan, y lo que tú has dicho, copian, pegan, o sea, no favorece al aprendizaje, menos a la concentración, mucho menos al lenguaje, a la lectura, o sea, a la memorización, que son todas cuestiones que son básicas para el aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una cuestión, distinguir o tener presente lo siguiente. Si en el cole, en la universidad, en la escuela, va a estar con dispositivos, yo tengo entendido que lo hacen bastante como un complementario, no que desplace al libro, al escribir, al dossier que se le da, a la ficha que se le da. Que sea complementario me parece muy bien, porque bueno, es una introducción a la digitalización, me parece correcto. El problema es que pasa muchas horas ya en el cole o en la universidad con dispositivos o con tablets o tal, y luego vamos a casa y el ocio o el entretenimiento también es digital. Videojuegos, series, pelis. De cualquier forma, un niño de 12 años todavía está con el aprendizaje muy verde, o sea, no sería un momento ideal. Para la entrega del primer móvil, si es lo que tú me preguntas, yo me voy a jugar aquí. A ver, te pregunto por eso, sí. Pero realmente en el aspecto crítico, ¿no? Porque sí. Es verdad que es la pregunta que sale a todos los padres y ves que los niños tienen móvil para ponerse en contacto, para los deberes, para tal, pero lo tienen muy pronto, en un momento que no saben distinguir nada y además que es una caja de bombas. Total, total. A ver, si hay algunos expertos que plantean que a los 10, 12 años el niño todavía está escuchándote con atención, te hace caso, le puedes poner límites y eso facilita, digamos, la iniciación digital. Pues yo no pienso igual. Sí, esto. Yo no pienso igual porque ahí sí estamos teniendo en cuenta la gestión del dispositivo y de la conexión o no del niño o la niña. Pero nos estamos olvidando de otras cosas que son importantísimas. Que, por ejemplo, para hacer eso, papá y mamá tienen que tener tiempo, paciencia, conocimiento, saber de qué estamos hablando, ¿vale? Tienen que poner los dispositivos, el tema del control parental, las tablets, hay que hacer todo un proceso. Entonces, eso está muy bien para unos padres implicados, comprometidos y que tengan conciencia y conocimiento de la situación.
Pero yo considero que nos estamos olvidando de algo que es muy importante, que el iniciarse precozmente o a los 10 años, 12 años ya estamos hablando de diferente, pero 9, 10, yo tengo pacientes de 8, 9, 10 que ya tienen sus dispositivos, ¿vale? Y esto, entonces, nos estamos olvidando de que es mucho más beneficioso y positivo para su desarrollo armónico, para un desarrollo social, socioafectivo, interactuar con otros niños, con la familia, con sus primos, con sus abuelos, la lectura, escuchar música, el tocar un instrumento. Hay muchísimas otras cosas que se ven desplazados por el uso del dispositivo. Sí, cuéntanos qué es lo de RAN. Yo tengo mira, te voy a contar una cosa. Tengo no sé cómo llamarlo, una fórmula que se llama RAN, ¿no? Para intentar mantener los dispositivos un poco alejados, ¿no? Y no tener esa hiperconexión. RAN viene de relaciones interpersonales. Esto quiere decir gente, personas en cara a cara, personas reales de carne y hueso, como pueden ser nuestra familia, porque se está provocando mucho el fubbing social y familiar, es decir, estamos todos en casa, pero todos con los aparatitos y no nos estamos comunicando y relacionando. Luego también la A sería de arte y literatura. No nos olvidemos del arte, ¿no? De la música, de lo que es una exposición de fotos, de lo que es irnos a una excursión, por ejemplo, al Prado o al Thyssen, de lo que puede ser un concierto, de lo que puede ser una obra de teatro, y la literatura, por supuesto, los libros. Soy una gran defensora de los libros y de los clásicos. Y después la N de naturaleza. Verde, sol, aire libre, correr por el campo, por la playa, por el bosque, por donde sea, pero la naturaleza es muy, muy necesaria. ¿Qué daño crees que está haciendo el WhatsApp? Ajá, ahora entramos en otro tema y muy importante. El WhatsApp, la gran pregunta es, a ver, todos sabemos los beneficios que trae. Comunicación inmediata, bueno, te contesto ya, estamos todos súper conectados, facilita la comunicación hasta un punto. Porque luego también se observa, yo en mi consulta veo que hay muchísima gente que me dice, estoy hasta el moño del WhatsApp, ya no sé cómo hacer para ponerme al día. No sabes el agobio que siento al llegar a casa y ver 42 mensajes sin contestar y ni hablar de los grupos. Los pongo en silencio, etc. Entonces, lo que estamos viendo en la clínica, el día a día, si nos paramos a hacer un poco de autoconciencia, es que nos está desbordando, nos está generando muchísimo, en algunos casos, malestar, ¿no? Y entonces está el tema de la prontomanía, ¿no? Yo hago mucho, define cómo te quieres comunicar / relacionar, porque como tú te comunicas es como tú te relacionas con las personas. Entonces tú puedes elegir de forma unilateral, ¿no? De forma pensando en ti y sobre todo pensando en tu escala de valores, en tus prioridades. Y si tú estás reunida con una persona, es mucho más importante esa comunicación presencial cara a cara que la comunicación virtual o la comunicación online. Y está esta cuestión de la prontomanía que digo, ¿no? Que planteo yo, que es un poco esa exigencia autoimpuesta de tener que contestar en el momento y estés donde estés y con quien estés. O sea, estás tomando un café y tienes que contestar porque es importante. Estás cenando con tu marido y de repente, es que es la jefa. Todo es importante. Todo es importante, efectivamente. Y eso está deteriorando muchísimo nuestras comunicaciones, nuestras relaciones, el interactuar. Yo creo que tenemos que recuperar el mirarnos a los ojos. Yo soy una gran defensora de eso, ¿no? En las comidas, en las cenas, 0 pantallas, 0 dispositivos, y está incluida la televisión. Porque esto me lo preguntan todos. ¿Pero incluye la televisión? Sí, incluye la televisión. En una época se puso muy de moda tener la tele ahí comiendo. Sí. Hay otra cosa que yo también veo con el tema del WhatsApp, que hay gente
que es muy tímida y realmente no se comunica apenas, incluso casi podría decir que ni te saludan, pero luego por WhatsApp son espléndidos, maravillosos y súper abiertos. Sí. ¿Eso es una distorsión de...? Sí. ¿Llega a ser una distorsión de personalidad? ¿O cómo? No diría una distorsión de personalidad, pero sí diría que hay una gran diferencia entre cómo se comunica personalmente a la comunicación online. Y está esta persona, que generalmente suelen ser personas tímidas o personas inseguras, se comunican mucho mejor porque no están cara a cara, ¿no? Entonces, amparados en esa pantalla y ese tal vez no interactuar directamente, bueno, se explayan más, son más descriptivos en su comunicación, hasta te diría más cariñosos algunos, ¿no? Sí. Y te sorprende, bueno, yo creo que en ese sentido para bien. Lo que pasa es que también hay que ser conscientes que hay una cuestión que es muy importante, que es poder ser una persona sincera, honesta, natural, ¿no? Sí. Y yo soy una gran defensora de que la empatía digital, ¿no? O sea, no digas nada de lo que no dirías cara a cara con esa persona, ¿no? Cuida tu comunicación, es muy importante. Hay personas que siguen el mensaje hace 3 días y le dicen buen día, ¿no? O sea, como cuidado, estamos retomando una conversación. Esto no lo haría si estamos presencialmente, ¿no? Entonces, yo en esto soy como, la comunicación es la manera en que nos movemos por el mundo, es cómo creamos vínculos, cómo hacemos negociaciones, cuestiones comerciales, y en este afán de ir rápido y contestar rápido, inmediato y tal, nos olvidamos muchas veces de lo que es la educación, la empatía, los buenos modales, ¿no? Las famosas palabras gracias y por favor. Sí, es verdad que se eliminan, además se escribe como a media, con iniciales. Sí. O con un emoticono. Exacto. Exactamente. Sí, no se dice. No se dice. Te pones el emoticono y se acabó. Sí. Es curioso que además a nivel social estamos asistiendo a hay como muchas ganas de defender la empatía, se habla de nivel de educación, nivel de tal, pero sin embargo lo que traen las redes y el uso de la tecnología va como por otra línea, porque realmente es incoherente. O sea, si tú estás aislado, vemos niños que están aislados jugando con la PlayStation además juegan con la PlayStation a distancia, con un amigo, en vez de estar los dos ni siquiera al mismo tiempo jugando. Y claro, si tú no tocas a la persona, no estás, la empatía se queda fuera. O sea, es como que la sociedad emite un mensaje y sin embargo fomentan todo lo contrario. Totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Es una observación muy, muy acertada y describe perfectamente lo que está pasando. Es decir, ya hay estudios que hablan de que hay una pérdida significativa de la empatía y de ciertas habilidades socioemocionales. Por ejemplo, hay un estudio que es muy importante en estudiantes universitarios que plantean esto, que terminan las clases, se van a comer con el bocata o lo que sea, y en vez de ponerse a comunicarse entre ellos y a interactuar entre ellos, están hablando a través del WhatsApp. Entonces, después les crea muchísima dificultad a la hora del encuentro real, de la vida real, ¿no? Entonces, es como que exclusivamente o casi exclusivamente prefieren comunicarse e interactuar a través de los dispositivos y de las aplicaciones. Sí, porque además la vida lo que necesita es paciencia, porque no se consigue nada de hoy para mañana, y sin embargo esto es todo inmediato, ¿no? Sí, claro, les está volviendo mucho más impulsivos, impacientes, les frustra mucho porque no le contesta, o fíjate, está en línea, me ha puesto en visto, o qué se cree esta, o que no, crea muchísimas malos entendidos, errores, distorsiona realmente la comunicación afectiva, la que crea vínculo en realidad. Ahora estamos con el metaverso. Ah, sí. Desde que se anunció la creación ya hay empresas que están además comprando espacio en el metaverso. Va a afectar a las relaciones personales y a las económicas, por así decirlo, también. No sé si también esto va a influir en la educación. ¿Qué peligros crees que puede traer?
Los beneficios creo que son muchísimos, Pilar, lo sabemos todos, o sea, es impresionante los beneficios que puede traer a nivel de investigación, a nivel salud, a nivel educación, a nivel económico, beneficios millones. Lo que pasa es que nos estamos olvidando esa parte más humana, ¿vale?, de la tecnología, y yo reivindico un poco esto. Creo que es fundamental que entendamos que si tú vas a poder hacer todo desde casa, visitar un museo, ir a un concierto, hacer una visita médica, estudiar, hacer una transacción, compra, la clase de yoga, de pilates, y estar en casa todo el día encerrados, evidentemente lo que va a provocar en muchas personas es un gran y profundo sentimiento de soledad, a pesar de que es la hiperconectividad, pero en el fondo lo paradójico de todo esto es esa soledad, ese vacío que sienten ya las personas que se están comunicando y relacionando exclusivamente por medios dispositivos y por internet y tal. Consecuencias: aislamiento, soledad, seguramente depresión, sentimiento de tristeza, depresión, sedentarismo, con lo que eso conlleva. El sedentarismo lleva a diabetes, lleva a hipertensión, lleva a millones de patologías, porque es que estar sentados es muy perjudicial para nuestra salud. Después también seguramente va a alterar significativamente, ya lo está haciendo, el sueño, la calidad de nuestros sueños, ¿sí? Nos están quitando muchísimas horas de sueño, de descanso verdadero, profundo, de calidad, ¿no? Y al otro día vamos zombies. Y después también puede traer muchísimas otras consecuencias, pues, a nivel más físico, ¿no?, de lo que es articulaciones, lo postural, ojo seco, el cansancio, fatiga mental. Estar con los dispositivos estos va a ser muy complicado, muy complicado. O sea, yo espero que no sea así, pero la parte más humana yo creo que va a haber un impacto muy, muy importante. Con todo lo que estás diciendo es que no vamos a un camino más feliz, ¿no? Bueno, yo el concepto no sano, de felicidad... No sano, pero... Yo esto es otro tema que también, si quieres, algún día hablamos, porque el tema de esto de la felicidad está muy bien para vender muchos libros, pero yo no estoy de acuerdo con el concepto de felicidad. Yo hablo de bienestar y de salud. Es cierto que la felicidad, todos queremos vivir felices o todos queremos tener momentos de felicidad, y hay que buscarlos y trabajar, exacto, y hay que trabajar por ellos, ¿no? Una actitud proactiva de búsqueda de esa felicidad, esos momentos de encuentro con otras personas, de pasárselo bien. Eso está estupendo, pero esta cuestión de imponerle a la gente que tiene que ser feliz cuando la realidad es totalmente diferente, es más dura. Sí, es totalmente diferente, sí. Por eso yo hablo de salud y de bienestar. Soy defensora del bienestar, sobre todo, que es un bienestar en construcción, en equilibrio, en una búsqueda permanente, con una actitud proactiva, porque nos pasan muchísimas cosas en la vida y tenemos que afrontarlas y crear recursos y estrategias. Y yo creo que con respecto a los dispositivos, creo que tenemos un gran desafío, que es el de posicionarnos, el de tener una postura frente a cómo queremos vivir con ellos, ¿no? Cómo queremos interactuar, a convivir con la tecnología, pero de manera consciente, de manera responsable y de manera que nos aporte beneficios y salud.